La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión. Venid con nosotros y le haremos bien. La palabra que estamos para desde la historia. Con el pastor Rubén Villarreal. Acompáñenos. 500 años que celebran o dicen el 50º aniversario de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero pone sus 95 tesis, las 95 tesis y sus quejas, podemos decir, en contra de la Iglesia Católica Romana. Lo que había sucedido, hablamos 500 años atrás, era un mundo muy diferente al mundo en que vivimos hoy. Estados Unidos ni existía. La iglesia cristiana que dominaba en esos tiempos era la iglesia católica. Había otros cristianos, pero la mayoría, si en esos días tú eres cristiano, vas a ser parte de la iglesia católica romana. Y una de las cosas era de que la Biblia estaba en un idioma, estaba en latín. Y primeramente la mayoría de la gente que vivían en esos días no era como en el día de hoy, donde hay un énfasis de que el gobierno, la gente entienden que todos debemos de saber a leer. No todos leían. Y no todos leían, y al mismo tiempo, especialmente en otros países como en Alemania, no hablaban latín. Dependían de que los líderes de la iglesia, el papa, los sacerdotes, le decían a la gente qué es lo que estaba en la Biblia, o qué es lo que ellos decían que estaba en la Biblia. Y Martín Lutero, un sacerdote estudiando la palabra, luchaba con un versículo en Romanos 1:17, donde dice que los justos por la fe vivirán. Y él luchaba con esto porque habían cosas en la iglesia que él miraba, observaba, que no estaba él de acuerdo. Como si uno pecaba, venían a la iglesia y le decían al sacerdote, hice esto o hice lo demás, ¿verdad? Estaba comprando unos fruta y verduras y había un manzana y me comí el manzana y me fui sin pagar, ¿verdad? Le preguntaban, ¿cuánto costaba la manzana? Y costaba 25 centavos. Entonces le decían en la iglesia, mira, tú denos una ofrenda de 50 centavos y lavado tus pecados, ¿verdad? Y ellos decían, ok, y fue algo que la gente iban y haciendo, tomaban más y más ventaja de esto, y la iglesia al mismo tiempo tomando ventaja porque echa para acá, right? Martín Lutero luchando con esto, y él no era el único, pero es el más famoso. Llega y viene al entendimiento de que la salvación no viene por ser miembro de una iglesia. La salvación no viene por ser miembro de una religión. Y era tan poderoso la iglesia católica en esos días que la gente dependía de ellos para saber si eran salvos o no eran salvos. Martín Lutero llega al entendimiento que ahora para nosotros es sentido común, porque decía Martín Lutero que todas personas deben de tener 2 libros en su hogar. Cada persona debe de tener la Biblia en su propio idioma y debe de tener un himnario, ¿verdad? Y la Biblia para que nosotros pudiéramos leerlo y ver qué es lo que Dios a mí me está diciendo. Por eso hacemos mucho énfasis en esta iglesia: traiga su Biblia, traiga su Biblia, traiga su Biblia. Yo sé que vivimos en el año 2017, a los jóvenes les digo, traiga su app, traiga su app, traiga su app, ¿verdad? Unos de ustedes, pastor, ¿qué es app? No te preocupes, no lo tienes. Si me estás preguntando, quiere decir que no lo tienes, ¿verdad? Y en leyendo y en estudiando las escrituras nos damos cuenta que la salvación no viene porque tú dices que eres católico y católico romano. La salvación no viene porque un sacerdote o un pastor o un ministro o algún hombre te dice que tú eres salvo, sino que la salvación viene por poner nuestra fe en Jesucristo como el Señor, el que manda
Y dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso quiere decir que estás admitiendo, que estás proclamando que Jesús es el que manda, y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, quiere decir que Él murió en esa cruz para pagar el precio de nuestros pecados, fue sepultado y 3 días después Dios lo levantó entre los muertos, dice Romanos 10:9, serás salvo. Y gloria a Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, hablo de Martín Lutero y dice, pues, ¿qué tiene esto que ver con Gálatas? Porque la carta a los Gálatas era la carta que podemos decir era como el fuego, the fire, que alumbraba la reformación de la gente, empezar a estudiar la palabra, y Gálatas fue uno de los epístolas que tuvo más influencia en la gente entender que la salvación viene por medio de la gracia de nuestro Dios Padre. Grace that God has given us. Y gracia quiere decir que Dios nos está bendiciendo, nos está dando algo que no merecemos, algo que no podemos comprar. No podemos trabajar por la gracia. No puedes ir al Walmart y conseguirlo allí por 10 por $1. No lo puedes comprar. Y Pablo le escribe a los Gálatas porque si después de que Él está con ellos, después que los edifica, después que los bendice y ellos a Él lo bendicen, después pues llegan otros. Tenemos que entender que cuando la iglesia tiene su principio, hablamos de 2000 años atrás, la mayoría de los creyentes al principio eran hebreos, venían del judaísmo. Jesucristo era un hebreo, era nacido judío, ¿verdad? Y los primeros apóstoles eran hebreos, eran judíos. La mayoría del Nuevo Testamento es escrito por judíos, con la excepción de Lucas y Hechos. Y en la iglesia había muchos judíos y el ministerio de Pablo era ir a predicarle a los gentiles. Somos nosotros. Yo a veces digo jugando que en todo el mundo solamente hay 2 tipos de personas. Unos dicen los creyentes y los que no creen, no, los tejanos y los que sueñan de ser tejanos, ¿verdad? Yo he viajado a muchas partes y cuando me preguntan ¿de dónde eres? Yo les digo Texas, dicen cool, ¿verdad? Yo creo que cuando alguien de Oklahoma viajan y le preguntan ¿de dónde eres? Oklahoma, nadie dice cool, dicen oh, Oklahoma, ¿verdad? Pero para los hebreos habían 2 personas, habían ellos, los judíos, los hebreos y los gentiles. Y el ministerio de Pablo era de llevar el evangelio a los gentiles. Y en la iglesia de los Gálatas habían entrado unos, por ética les vamos a decir, hermanos, aunque en unas versiones en inglés Pablo se refiere a ellos como espías. Eran hombres que habían entrado como hermanos, lobos rapaces podemos decir, desfradados como ovejas, y querían añadirle al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Querían decir, tú eres salvo con poner tu fe en Jesucristo, pero te falta esto, o te falta lo otro. En inglés yo hago referencia a esto como the gospel plus, o sea, el evangelio y decían, necesitas del evangelio de Jesucristo y esto. Y sobre todo a los hombres les decían que los hombres tenían que ser, recuerdan que eran gentiles, no nacidos judíos, les decían tenían que circuncirse. Y no eres salvo hasta que tú haces esto. Hoy en día vemos algo muy similar, de que hay iglesias que te dicen a ti, tú no eres salvo porque no te bautizaron como a nosotros nos bautizaron. O tú no eres salvo porque para ser salvo tienes que ser parte de nuestra iglesia, o tienes que vestirte como nosotros, tienes que peinarte a la derecha, otros dicen a la izquierda. Por un rato yo me peinaba a los 2 lados para andar entre el medio, ¿verdad? Y no quería pleito con nadie. Y Pablo escribe Gálatas para defender 2 cosas. Primero, temprano en la carta, defiende su llamado a ser apóstol. Porque luego, y voy a tocar más en esto, pero luego empezaron a decir, él no es apóstol de veras. He's not a real one. Y segundo,
era para recordarnos, tanto a los Gálatas como recordarnos a nosotros, que la salvación viene por gracia y no por obras, para que ningún hombre se gloree. Amén. He puesto de tema a mi mensaje hoy esta noche: tenemos un llamado. All right? Tenemos un llamado. We have a calling. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dios Padre nos ha llamado a la gracia de Jesucristo. God has called us to the grace of Jesus Christ. Y dice Pablo: estoy sorprendido que tan pronto ya te has alejado. You have departed so quickly. Hoy en la mañana meditaba en esto de que tan pronto. Y dos cosas vienen a mente: es de que uno, es de que apenas iba creciendo la iglesia. Más o menos, no lo tengo aquí, pero más o menos yo creo que como el año 60, podemos decir, unos 30, 40 años después de que Jesucristo había ascendido, ya se había escrito esta carta a los Gálatas. Quiere decir que antes de eso ya se había establecido la iglesia y tenían pocos años de llegar al evangelio, y ya se estaban alejando, ya estaban dejando el llamado que Dios tenía para ellos. Tan pronto, pero al mismo tiempo quiere decir que les está animando a esperar. Y hoy, esta noche, la palabra nos anima a esperar, to wait, a tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que Cristo viene, Jesus is coming, Jesus is coming. Esperanza que la victoria viene. Esperanza que un día estaremos cara a cara con nuestro Creador. Esperanza que un día viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esperanza en un reino celestial. Esperanza en una esperanza celestial. Hope in a heavenly hope. Esperar. Calm down. Wait, pero tan pronto. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Y esta palabra llamó se usa 138 veces en el Nuevo Testamento. 138 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces en la carta de Gálatas. Que Dios nos ha llamado. Que hay un llamamiento en nuestra vida. God has called us, and there is a calling in our life. Muchas veces creemos que ese llamamiento solamente existe para el ministro. Empecé a predicar a la edad de más o menos 17, 18 años. Llevo más de mitad de mi vida enseñando la palabra. Muchos años atrás estábamos todavía en el Maine, en la iglesia del Maine. En un momento aquí en este templo del 1600, fui involucrándome más y más, y la manera que el corriente se movió, empecé a tomar más un papel en el pastoreado. Y la gente me decían: oh Rubén, si tú vas a ser ministro, vale más que sea llamado de Dios. Oh, better know. Y alguien más venía: oh, si tú vas a ser pastor, vale más que sea llamado de Dios. And I'm like, oh. Y ahí yo me pregunto, pues, ¿cómo voy a ser? ¿Me va a llamar por teléfono? O, is going to send me a text? Y so un día voy con mi pastor, ¿verdad? Y le digo a mi pastor: Dad, right? Papá. La gente me dice que si yo voy a ser pastor, tengo que asegurarme que es un llamado de Dios, que Dios me está llamando. Y le digo: ¿y cómo voy a ser? ¿Me va a hablar a la casa? ¿Me va a hablar mi celular? ¿Me va a mandar un text message? ¿Cómo va a ser? Y nunca se me olvida, me dijo papá: mi hijo, la mayoría de la gente que te dicen eso, ellos ni saben de lo que hablan. Oyeron a alguien más y están repitiendo lo que alguien más dice. Y eso es verdad, that's true.
Sucede mucho eso en la iglesia. La gente oye algo y les gusta cómo se oye y van y lo repiten y ni saben de qué se trata. Yo creo que entrar tiempo completo al ministerio pues es un llamado. Pero al mismo tiempo, esta carta no se le está escribiendo simplemente a los líderes de Gálatas. Se le está escribiendo ¿a quién? A la congregación. Y esta carta, no hay otro libro en toda la historia de la humanidad que ha sido prohibido más que la Biblia. Que gente han morido por la Biblia. Uno de los ínfices que hizo Martín Lutero era de traducir la Biblia del latín él era de Alemania para que el pueblo común pudiera tener la Biblia en su propio idioma. Y de ahí pues como ya estaba las máquinas para imprimir, se fue multiplicando y otros idiomas, después el inglés, el español y etcétera, vinieron y otros idiomas para que la gente común lo pudieran tener. And we would have it. La palabra en nuestro idioma para que lo pudiéramos leer, a tener un entendimiento de que esta carta no fue escrita solamente para los sacerdotes, no solamente para los pastores, no solamente para el evangelista, sino que el llamado de Dios es para cada uno de nosotros. El llamado de Dios es para ti. The calling of God is for you. ¿Y qué es el llamado de Dios? What is the calling of God? Un día nuestro Señor Jesucristo está y ve unos hombres y le dice a estos hombres una frase sencilla, 2 palabras en inglés: follow me, sígueme, follow me, sígueme. Dios ha puesto un llamado en nuestro corazón. Unos ya han respondido, otros quizás es la primera vez que lo oyes, otros están luchando con este llamado. Pero el llamado que está en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo diciendo: sígueme, follow me. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sígueme, follow Jesus. Sigue a Jesús, follow Jesus. Y lo que le molestó tanto a Pablo es que no solamente se habían alejado del llamado y del quien les estaba llamando, porque el llamado viene por Dios. Pero dice el versículo 6, capítulo 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio. ¿Cómo era el evangelio? Diferente. 7, no que haya otro, right? Se estaban alejados del quien les había llamado para seguir a algo que no existía, right? No que hay otro, un evangelio diferente, otro evangelio, no que hay otro. There isn't even another one. Si no es el evangelio de Cristo Jesús, el crucificado, el resucitado, el sentado a la diestra intercediendo por mí, oh, no vale nada. It is not worth even your time. Ni vale el tiempo que le damos. No merece nuestra atención. Dice Pablo, ¿cómo se van a ir por algo que ni existe? Y la gente lo hace en cada rato. Gente que tienen trabajo, buen trabajo, les pagan $15 la hora, pero oyen que allá andan pagando 18. Denuncian aquí, van y aplican allá y ya no tienen trabajo por 6 meses. Te fuiste por algo que no existía. Hey, people do it all the time. Peor cuando sucede en la iglesia. Cuando dejamos donde Dios nos ha llamado y a lo que Dios nos ha llamado porque creemos que hay algo más allá, porque allá es mejor. Y me choca cuando alguien me dice, pues yo fui a la iglesia y no sentí la presencia de Dios, hoy voy a otra iglesia. El problema no es la iglesia, porque dice la palabra de Dios que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. El problema no es la iglesia, porque dice Jesucristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy.
Si tú vienes a la iglesia que está alabando a Dios, tú vienes a una iglesia que se está uniendo en el nombre de Jesucristo y tú sales diciendo, pues yo no sentí a Dios, tú eres el del problema, you're the one of God. O Dios es mentiroso, como decía el pastor la otra noche. Y como sabemos que nuestro Dios no es mentiroso, pues you've got a problem, you have an issue. Se fueron y se iban por algo que no existía. Y de ahí dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir maldecido. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estaban yéndose, alejándose del quien les había llamado, uno para algo que no existía y otro para algo que estaba conectado a maldición. Connected to a curse. Pablo es el que escribe esta carta. Y podemos decir que Pablo sabía a little bit something de qué era ser llamado. Sabía un poco de qué era el llamado de Dios. Dice el versículo 15, verse 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿qué dice? Y me llamó por su gracia. Desde el vientre de su madre lo habían llamado. Ese es uno de los problemas, y este problema existe en el día de hoy, y es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas. Que cuando hay gente que hay un desacuerdo en pensamientos. Vivimos en una nación muy hermosa. Mucha gente que prefieren vivir aquí sin documentos que en su propio país con documentos. Eso nos dice algo. Cada año cientos de miles de personas intentan de entrar aquí ilegalmente. ¿Por qué? Porque saben que aquí es mejor vida de donde vienen. Hay mejor oportunidad. Pero este país es un país muy dividido. Muy dividido. Podemos decir casi por el medio. Donde unos tienen un pensamiento de cómo el gobierno debe hacer y qué deben ser las responsabilidades del gobierno, y otros tienen otro pensamiento de cómo el gobierno debe ser y qué deben ser las responsabilidades de ese gobierno. Casi por el medio, almost down the middle. No ha habido un presidente en mucho tiempo que gana con 60 o 70%. ¿Qué es lo que nos dice? Que está muy dividido. Y una cosa es que si hay un desacuerdo, podemos decir en la política, que hay un debate entre pensamientos o filosofías o aún de información, de data. Pero allí no es suficiente para muchos. No solamente se pelean en una diferencia de pensamiento, sino que aún empiezan a atacar la persona. No, que tú eres tonto si tú crees eso. Eres loco si tú crees eso. Uno de los temas muy caliente, podemos decir, a hot topic item hoy en día, es el tema del homosexualismo. Y hay muchos que en la iglesia que leemos las escrituras y la palabra nos enseña, pues esto es un pecado. Pero hay mucha gente afuera de la iglesia que son tan ofendidos que tú crees que el homosexualismo es un pecado, de que dicen, es que tú odias a los homosexuales. Y eso no es verdad. Como cristianos amamos a los homosexuales. Por eso les decimos, esto es pecado, porque queremos que lleguen al arrepentimiento, porque queremos que vayan al cielo en vez de ir al infierno. Y no lo hacemos y no debemos de hacerlo. No debemos de caer en la trampa de hacerlo como nosotros somos mejor que tú. No, debemos de hacerlo con amor.
años atrás, lo que era popular en la iglesia era de que el infierno, y asustaban aún los diáconos y los pastores y los músicos a pasar adelante y dar su vida a cada servicio una vez más a Jesucristo, porque nadie quería ir al infierno. Y yo creo que debemos de enseñar del infierno porque está en la Biblia. Pero también creo que debemos de amar la gente tanto que desean de acercarse a Jesucristo. Amar la gente tanto que desean de congregarse con nosotros. De amar la gente tanto que desean de buscar de Dios. Right? No nomás condenar y tú. Vemos al presidente, like him, love him, hate him, es el presidente de este país. La Universidad de Harvard University, hizo un estudio de CNN, un noticiero que les acaban de encontrar que andan inventando historias en contra del presidente. Y en los primeros 100 días que ha estado el presidente en la oficina, 93% de las historias de CNN ha sido ataque a él. Y los hermanos, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia que debemos de estar haciendo? Debemos de estar orando por él. Porque podemos decir, oye, ni ganó la mayoría de los votos. Es verdad, eso quiere decir que alguien lo puso allí. ¿Quién lo puso? Según la Biblia, no según Pastor Rubén. Según la Biblia, Dios lo puso allí. God put him there. Y Dios usa a los gobernantes. So debemos de estar orando. Dios tiene un plan mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Vivimos en un mundo muy, muy peligroso. Tengo un amigo que él es policía. Vamos a decir que él detiene a alguien y dice allí, él tiene unos warrants, o sea que lo están buscando. Él sabe, esta persona está aquí sin documentos. Y él dice, pues no, pues como es de la raza, lo voy a dejar ir. La cosa es que él no sabe por qué tiene warrants. Vamos a decir que el warrant es porque lo acusan de matar a alguien. Y de ahí esa persona va y mata a otra persona. ¿A quién le van a echar la culpa? Al policía que lo detuvo. Van a decir, pues ya lo tenían ahí, ¿por qué no lo agarraron? ¿Por qué no hacen su trabajo? En inglés decimos, you can't win for trying, ¿verdad? Todo lo que tratas te vas a caer en mal. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas es que no solamente era que habían unos que habían entrado a hacer pleito tocante la salvación, sino que empezaron a atacar a Pablo como un apóstol. Empezaron a atacar no solamente las enseñanzas de Pablo, pero a él como persona, atacando su llamado, attacking his calling. Right? We see it today. Unos años atrás el pastor predicó una enseñanza y el título era, lo hubo, lo hay y lo habrá. Los hubieron, los hay y siempre lo habrá. Right? Nuestros muchachos van hoy en día a la universidad. Y yo no estoy en contra de la universidad. Mi hermano está aquí, él tiene una maestría. Yo estoy aquí, tengo 2 maestrías. Mi hermana tiene su diploma de la universidad. Creemos en ir a la universidad. Animo que envíen sus hijos a la universidad. Pero les digo que cuando ellos tomen el clase de filosofía, si el maestro es ateo, los va a atacar como cristianos. Y se da cuenta que es cristiano, los va a atacar. Si el maestro de biología es ateo y se da cuenta que su hijo es cristiano, los van a atacar. Los van a atacar. Y nosotros tenemos que entender que este es el mundo en que vivimos y siempre ha existido. It has always been around. So viene Pablo y dice Pablo, hold on. En el principio empieza su carta no con, hey, ¿qué hubo? What's up? Mira cómo empieza la carta, versículo 1. Pablo, coma, y de ahí qué es lo que dice, apóstol. luego, aquellos dicen que no soy apóstol. Pablo, coma, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo entra y dice, yo soy apóstol, no porque yo me llamo apóstol, no porque alguien dice que soy apóstol, sino porque Jesucristo mismo me ha llamado y me ha puesto de apóstol.
tú debes de entender que tú tienes un llamado. Y parte de ese llamado te hace hijo de Dios, hija de Dios. No porque tú simplemente dices que eres hijo de Dios, no porque alguien dice que eres hijo de Dios, sino que hay un llamado que nos hace hijos de Dios. ¡Oh! Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos. Unos años atrás estábamos en una junta de los medios de comunicación. No sé si se recuerda al pastor de esto, pero estábamos allí y ya nos íbamos a ir. Y dice uno que estaba allí, un pastor, dice, ahorita había una persona nueva en Houston, dice, quiero tomar un momento, quiero reconocer al pastor Roberto Rubén, porque él es un apóstol entre nosotros en los medios de comunicación, ¿verdad? Y yo ya andamos como... Digo, oh, papá. No, te pusieron de apóstol. Cuando la palabra habla de apóstol, es otra cosa diferente de hoy en día cuando decimos este hermano es un apóstol. It's something different. Una de las cosas que distinguía a estos apóstoles de los discípulos, de los hermanos en la congregación, eran que ellos tenían que haber visto a Cristo resucitado. That you've seen Jesus Christ. Y ven a Cristo, ven a Pablo, y entendían que era apóstol, pero llegan estos hermanos, atacan su enseñanza, lo atacan su llamado del apostolado, y él tiene que enseñarle a los hermanos, ponerlos en orden. Tuvo que defender. Y hay veces nosotros tenemos que entender lo que está en las escrituras, porque de repente te vas a encontrar en una situación donde tú tienes que defender por qué tú eres hijo de Dios, por qué tú eres hija de Dios. No es porque yo simplemente te lo digo y todo lo que dice el pastor Rubén tú vas a decir, amen, he said it. No porque leíste una frase o un meme, un meme en el internet o algo diciendo que todos somos hijos de Dios y I like it made me feel good, me hizo sentir bien, right? Like no. Sino que eres hijo de Dios porque Dios te ha llamado. God has called you. Te voy a decir algo, que sin Jesucristo eres un enemigo de Dios. You're an enemy of God. Pero gloria a Dios por el llamado, gloria a Dios por la gracia, gloria a Dios por la misericordia que Dios tuvo sobre nosotros para darnos la oportunidad de oír las buenas nuevas, que en Cristo Jesús hay salvación, that in Jesus Christ there is salvation. Dice Pablo, acabamos de leer más temprano el versículo 15 y él dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Dice, no vamos ahí, pero dice el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había llamado, Dios te estaba llamando, Dios ya había escrito el libro de tu vida. God had written the book of your life. Y déjame decirte algo de los libros que escribe Dios. Su pueblo siempre vence. His people always conquer. Su pueblo siempre vence. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amen. But we have to be careful. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que te quieren engañar. Quieren persuadirte que mira, y que acá, y que allá, que este hombre sí es, mira esto, no, esta iglesia, y que aquí, sí, en esta iglesia. Mira, hay iglesias hoy en día que no están interesadas en almas perdidas. Están interesados en ti porque pues tú ya sabes cómo diezmar. Están interesados en ti porque pues tú ya sabes de ir a la iglesia regularmente. No están interesados en buscar almas, por eso no invierten en el radio, por eso no invierten en los medios de comunicación. Pero sí invierten en vamos a hacer este programa, vamos a tener este congreso, lo que sea. Cuando hacen esos congresos, ¿quién son los que llegan? Hermanos de otras iglesias. You gotta think about that. Y cuando llegas, oh man, y te abrazan y te besan,
Y Dios tiene una palabra para ti, Dios te va a bendecir. I mean, come on, if you don't know that, pues hay un problema. You have to be careful. Tienes que tener mucho cuidado. Mira lo que dice el versículo, vamos al capítulo 4. Y dice el capítulo 4, versículo 17, dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis, ¿qué es lo que dice? Celo por ellos. En otras palabras, tienen celo por ti, tienen interés en ti, porque con el tiempo quieren que tú tengas interés de ellos. En otras palabras, te están tratando de manipular. No te aman porque eres chulo, no te aman porque eres buena, no, te aman porque quieren que tú los sigues a ellos, que tú te unes a ellos. Hay un interés. Por eso al principio, come here, pero ya con el tiempo, ya que eres parte de ellos, pues ya se olvidan de ti y next. Hoy estaba dando esta enseñanza poco diferente en mi clase de escuela dominical, y le platicaba a los jóvenes que muchos de ellos pues apenas están teniendo experiencia en la vida, de que hay personas enfermos en el corazón, no digo literalmente, ¿verdad? Digo mal pensados, son astutos, son engañosos. Muchachos que saben cómo hacer a la muchacha sentirse como que wow, es lo más importante del mundo, pero todo eso es para manipularla, para tratar de controlarla. Y hay muchachas no opuesto. Hace unas semanas atrás hubo un caso donde encontraron a una muchacha teenager, como de 17, 18 años, culpable porque su novio, ella lo manipulaba, y su novio llegó a un punto en su vida que decidió a suicidarse, se iba a quitar su vida, y ella y él se estaban comunicando por texto y por teléfono, y de repente él le dice no lo voy a hacer, y ella lo convenció que lo hiciera. Lo convenció que se quitara su vida, y la encontraron culpable de que ella fue la parte de la causa de por qué este joven se quitó la vida. Creo que fue el miércoles, el pastor nos recordaba de que no muy lejos de aquí, en Waco, Texas, había un hombre llamado David Koresh, y él había convencido a unos que él era el Mesías. Y yo les garantizo que entre ese grupo habían muchos que antes de venir con él eran evangélicos. Y uno puede decir, pues eso es una locura, pastor, eso a mí no tenía una persona allí. No tenía 2 personas convencidos, tenía una multitud convencidos. Unos años atrás en California había un hombre, se llamaba esa congregación Heaven's Gate, y esa congregación no era uno, no era 2, eran varios. Los convenció que venía un cometa y que ellos se tenían que suicidar, porque cuando pasaba el cometa era como un spaceship, ¿verdad? Y los iba a llevar al cielo, so ellos se tenían que suicidar para que cuando pasara el cometa, pues ellos iban a agarrar como un taxi para ir al cielo. Y eso se oye tan ridículo. Y cosa rara, todos estaban vestidos de negros, todos tenían black Nikes y todos tenían pesetas en su bolsa. No sé por qué tenían pesetas en su bolsa, me imagino E.T. Phone Home o algo así, ¿verdad? I don't know what was going on. Pero los convencieron. They were convinced. Hay gente engañosa. Y el interés de ellos, el celo que ellos tienen para la gente, no es un celo para bien, sino que es porque ellos quieren tratar de apartarte de tu iglesia, de tu familia o lo que sea, y de ahí para que tú tengas un celo para ellos. Dios nos libra de eso. Dios nos libra de eso. Dice el versículo 18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre.
Es bueno tener celo, pero debe de ser en lo bueno. Debe de ser en nuestro Cristo. Debe de ser en nuestro Cristo crucificado y resucitado. Debe de ser en nuestro Salvador. Debe de ser en nuestro sanador. Debe de ser en el Dios que sirvemos y alabamos y adoramos. That's who it should be in. Vamos al capítulo 3, ya para terminar. Hay bendición en este llamado que tenemos. There's blessing in this calling that we have. Dice el capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que colga en un madero. Cristo nos redimió de la maldición. Primer bendición que quiero compartir hoy esta tarde es que Cristo nos ha redimido. Tú eres redimido, no por una religión, no por un hombre, un pastor o un sacerdote o lo que sea, no por un líder religioso, no por un filósofo, sino que hemos sido redimidos por Cristo. Redimidos por la sangre que el Emmanuel derramó en esa cruz, redimido con precio alto, redeemed by a high price. Y en ser redimidos, dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En ser redimidos, somos transformados a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eres redimido y eres hijo de Dios por la fe. You're a child of God. No nomás creación de Dios, no nomás creado, hecho en la imagen de Dios, sino que redimido y ahora adoptado hijo de Dios. Vamos al capítulo 4. Así que ya no eres esclavo, o has sido redimido, eres hijo, sino hijo. Y si hijo también, que dice, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Has sido redimido? Eres un hijo y eres heredero. Heredero. Nos ponemos de pie y mantenemos nuestras Biblias abiertas. You've been redeemed. You are a child of God. Desafortunadamente, y gloria a Dios que las cosas van cambiando, pero por mucho tiempo el pueblo hispano, latino, no sabía mucho de herencia. Right? Muchos de los que están aquí, pues hayas ahorrado unos centavitos, right? Y vas a dejar a tus hijos o a tus nietos una herencia, ¿verdad? Es una buena cosa. La palabra de Dios dice que es buena cosa. That's a good thing. Nuestro Dios nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha hecho hijos y nos ha dado, tiene una herencia para nosotros. Y también dice el capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados ¿a qué? A la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servimos por amor los unos a los otros. En Cristo Jesús hemos sido redimidos, hechos hijos de Dios, herederos, y hemos recibido ¿qué? Liberación. Liberación. Liberación para hacer bien. Liberación para caminar en este camino donde Dios nos ha llamado por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Dios Padre, yo te doy gracias por el honor y el privilegio de estar una vez más delante de tu pueblo, compartiendo tu palabra. Yo pongo el resto de este mensaje en tus manos. Oh Dios, cuídanos, ayúdanos, Dios Padre, de que cuando alguien nos trata de llamar a otro evangelio que no existe, ayúdanos, Dios Padre, a huir de esos tipos de personas, alejarnos de esos tipos de personas y mantenernos fiel en el llamado que tú has puesto en nuestro corazón. A ti sea la honra, la gloria y el poder. In the name of Jesus we pray.
Amén, amén, amén. La Iglesia del Pueblo presentó su programa de televisión con el pastor Rubén Villarreal. Si este programa ha sido de bendición para su vida, escríbanos. Queremos saber de usted. 1600 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas. 77502. Para informes, 713-920-1840. Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org.